8:23 de la tarde. Avisaron cuando comenzó el verano, avisaron de que las ausencias por vacaciones normales, porque todo trabajador tiene derecho a coger vacaciones en el sistema sanitario andaluz, no estaban suficientemente cubiertas como para atender las necesidades de la población. Y ahora, una vez que estamos ya viendo el final de las vacaciones, desde el Sindicato Médico de Sevilla confirman ese diagnóstico que habían realizado y hablan de verano crítico, que encima ha venido todavía a empeorar más la situación en muchos puntos con el brote de listeria, ¿no? del que seguimos muy pendientes. Rafael Ojeda es presidente del Sindicato Médico de Sevilla. Señor Ojeda, buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, había un problema desde el punto de vista del sindicato, por cómo se había organizado la cobertura de las vacaciones del personal sanitario, y hablan ustedes ahora de verano crítico. No sé si es verano crítico en sí por estas ausencias o porque la listeriosis ha venido a empeorarlo todo. Bueno, claro, evidentemente la listeriosis ha supuesto un problema añadido a la falta de sustituciones y a la escasez de médicos que nosotros ya habíamos anunciado, efectivamente, como decía, que iba a suponer un problema en verano. Como es lógico, si no hubiera surgido este brote de listeriosis, el verano quizás hubiera sido menos problemático. Pero claro, esto lo que pone de manifiesto es que no podemos tener el sistema, digamos, cogido con alfileres. No podemos tener un número tan justo de médicos, porque es que este tipo de problemas pueden surgir en cualquier momento y tenemos que tener un sistema suficientemente dotado, ¿no? Dotado, efectivamente, como para hacer frente a cualquier imprevisto que pueda surgir, como sucede este verano. Lo cierto es que ya no solamente atender a las personas afectadas, sino que se ha generado tal histeria. Ahora parece que ya la cosa se va calmando un poco, pero hemos visto situaciones nada habituales en los centros de salud de gente que ya no sabía qué hacer, o en los hospitales, y que se va directamente porque cree que puede tener listeria. Claro, todo esto ha influido mucho. Claro, esto sí es muy importante que lo diga, porque los medios de comunicación también tienen aquí una responsabilidad un poco en el alcance que ha tenido el problema. Nosotros nos hemos quejado de la falta de médicos y de que esta crisis pues ha recaído sobre una plantilla de profesionales insuficiente. Pero es verdad también que se ha creado un alarmismo y una excesiva preocupación, y se le da un tratamiento un tanto sensacionalista al problema, y esto ha hecho que muchas personas que al menor síntoma tan pronto tenían unas pocas décimas, pues se dirigían a urgencia, ¿no? Y una parte del colapso ha estado provocado por un tratamiento quizá un tanto sensacionalista del problema desde los medios de comunicación. Pues tendremos que entonar también el mea culpa en este sentido, porque evidentemente cuando se habla de estas cuestiones se le dedican muchos minutos en los medios de comunicación, y efectivamente pues la gente se asusta, y puede confundir los síntomas y en fin, esto parece que ya poco a poco se va normalizando, pero esto no tiene nada que ver con la situación que se puede dar en pequeños municipios de Sevilla, donde ya además hablamos de una falta de dotación de personal sanitario que prácticamente se arrastra a lo largo de todo el año, que cuando llega el verano nos deja situaciones absolutamente kafkianas, como algunas que describen que han ocurrido en pueblos como el Garrobo o Cañada Rosal. Sí, efectivamente. Bueno, nos hemos encontrado efectivamente con este verano con un problema muy importante para sustituir a las ausencias por vacaciones. Para ser honestos, tenemos que decir que una parte muy grande del problema no depende de la administración, sino que realmente no se han encontrado médicos para esas sustituciones. Es decir, se han hecho ofertas de contratos que no había médicos en la bolsa para ser contratados, ¿no? Y esto tiene una solución muy difícil que habrá que, lógicamente, abordar en el futuro. Pero lo que nos hemos encontrado este verano han sido situaciones tan grotescas como que, por ejemplo, a una compañera de El Garrobo se la ha retenido por parte de un piquete y se le ha impedido abandonar el centro en el saliente de guardia, ¿no? Esto ha sido una cosa de una gravedad extraordinaria que se ha denunciado, además de hecho, y que esperemos que tenga consecuencias, ¿no? Porque no podemos aceptar que se retenga a una médica en el centro de trabajo y se le impida salir. Eso me parece una cuestión que
que roza lo delictivo, ¿no? Si es que no lo es, ¿no? Bueno, en ambos casos de los que estamos hablando, en este caso del Garrobo, la Guardia Civil tuvo que intervenir para garantizar la integridad física de esta facultativa, que salía de guardia, a la que no dejaban, porque, en fin, es una situación de acoso que desde luego es denunciable. Pero en el caso de Cañada de Rosal, la Guardia Civil también interviene, pero por otra cuestión que a mí también me ha parecido muy llamativa, ¿no? Bueno, este señor se equivoca y se va de vacaciones un día antes de lo que le corresponde. Sí. Si me permite, Susana, con respecto al caso anterior, lo curioso del papel de la Guardia Civil es que no se encargó de permitir a la doctora que abandonara el centro, sino que se limitó a garantizar que no se la agrediera, cosa que, no sé, a mí me parece bastante insuficiente. Es decir, no creo que se pueda tolerar que una persona quede retenida y que las fuerzas de orden público no hagan nada para evitar que se pueda marchar libremente, ¿no? Pero, en fin, todo esto será algo que habrá que ver en el futuro. Con respecto al otro caso que me comentaba, efectivamente, a un compañero que tiene un despiste y no acude al centro de trabajo. Y nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, por cierto, el compañero se da cuenta del error y acude a su centro de trabajo, ¿no? Y cuando llega a su centro de salud, se entera de que lo había estado buscando en su domicilio la Guardia Civil, cosa insólita. Es decir, no damos crédito a que se pueda recurrir a la Guardia Civil para ir a buscar a un médico, a un trabajador, en definitiva, a su casa, porque se ha ausentado unas horas de su puesto de trabajo. Bueno, no, es para echarse a temblar si esto crea algún tipo de antecedente. Desde luego. Podemos encontrar cualquiera de nosotros con la Guardia Civil en nuestra puerta un día que nos levantemos un poquito tarde despistados, ¿no? No, pues si me lo tienen que mandar a mí van a tener trabajo. Van a tener trabajo. Pero bueno, esto es un indicador... Es tan grotesco que efectivamente ya casi no lo tomamos a guasa, pero es un indicador de la situación que se está viviendo fundamentalmente en municipios pequeños donde el déficit es aún mayor. Pero me ha llamado la atención eso que ha dicho antes, señor Ojeda, de que no hay médicos para cubrir las vacantes. ¿A qué se debe esto? El nuevo gobierno ha anunciado y ha tomado una serie de medidas tendentes a, desde su punto de vista, intentar que la sanidad pública le resulte más atractiva a los facultativos. Esto es fundamental. Pero ¿en qué consistiría esto para poder solventar un problema que entiendo que no es sencillo, pero ¿cuál sería la base? Bueno, en primer lugar hay que formar más médicos de familia. Faltan médicos en varias especialidades, pediatras, médicos de familia, otras especialidades. Pero en el caso de la medicina de familia, en esta especialidad, la escasez es alarmante y el perfil, digamos, demográfico de la especialidad es tal que en los próximos años se van a producir un número de bajas, de jubilaciones muy grandes. Entonces, aquí hay un problema, hay que preverlo, hay que empezar a formar más médicos. Y creemos que ya el número de plazas en medicina de familia ha aumentado y esto está en vías de solución en unos años. Y, por supuesto, hay que destinar más dinero a sanidad. Cada vez que hablamos, yo insisto una y otra vez en esto. Soy muy pesado, pero Andalucía es la comunidad que menos dinero dedica a sanidad y por tanto esto significa que los médicos andaluces somos los que menos cobramos de toda España. La guardia en Andalucía se paga la mitad que en otras comunidades, la mitad. Entonces, necesitamos atraer a médicos a la sanidad pública y esto pasa necesariamente por mejores condiciones laborales, mejores condiciones salariales y esto requiere pues aumentar el presupuesto en sanidad. Nos consta que esta administración ya ha aumentado la partida presupuestaria para sanidad en el próximo presupuesto y creemos que este es el camino, ¿no? De destinar más dinero. Luego tenemos que acabar con el tema de la exclusividad. Esto no existe más que en Andalucía y un par de comunidades más. Esto está expulsando a médicos de la sanidad pública. Tenemos que retribuir económicamente a los médicos que doblan cupos, es decir, el que se hace cargo del cupo del compañero que se va de vacaciones y tiene el doble de trabajo. Esto está previsto, no se está pagando. Es decir, hay una serie de medidas que hagan más atractiva la sanidad pública para el profesional y que evite que por mucho se marchen a otras comunidades o a la privada o al extranjero, ¿no? Como decimos cada vez que hablamos prácticamente. Bueno, estas son medidas en cualquier caso que no son de efecto inmediato en el caso de que se tomen y ahora venimos del verano, todavía no lo hemos terminado. Sí.
con ese problema que siempre generan las ausencias por vacaciones y la cobertura de esas plazas, y luego vendrá el invierno con sus resfriados, con su gripe y con sus cosas, y se volverá a poner a prueba el sistema. La Navidad está aquí mismo y vamos a vivir otra vez lo mismo. Entonces, necesitamos planes serios, planes realistas, porque todos los años pasa igual, todos los años recibimos el mismo plan de vacaciones y sabemos de antemano que no se va a poder cumplir. En muchos casos porque no va a haber médicos, en otros casos porque son realistas o porque son muy ambiciosos y luego a la hora de la verdad no se pueden llevar a la práctica. Necesitamos planes realistas, que tengan en cuenta los médicos que existen de verdad, las consultas que podemos tener abiertas, que busquen incentivos para aquellas consultas que se vean sobrecargadas. Y esto no lo tenemos nunca, siempre vivimos como una situación crítica sistemáticamente cada verano y cada Navidad. Entonces esto empieza ya a ser desesperante, ¿no? En fin, a ver si conseguimos poco a poco que las cosas vayan mejorando, pero... Bueno, a veces le falta a uno ánimo para que... Sí, porque bueno, ya hemos visto muchas cosas, ¿no? Y sobre todo no hemos visto muchas cosas también. Pero bueno, iremos poco a poco. De momento esta es la situación. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Buenos días a vosotros.